Trump believes the government will soon reopen and appears ready to address a top concern among Democrats, health care. Correspondent David Spunt is at the White House tonight, explains what's inside the president's health care plan as ending the shutdown remains a top priority. But there's also some late-breaking news from the Supreme Court on SNAP benefits. Good evening, David. Lo que ha ocurrido en las últimas horas en el ámbito del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no puede considerarse una simple deliberación jurídica. Se trata de una ruptura institucional, con fuerza suficiente para desestructurar por completo el gobierno de Donald Trump. Por primera vez en más de medio siglo, la máxima instancia del Poder Judicial estadounidense impone una barrera firme al alcance del poder presidencial, y lo hace con una votación significativa de 7 magistrados contra 2, incluidos 3 jueces que fueron nombrados por el propio presidente. Lo que se está debatiendo aquí va mucho más allá de las rivalidades partidistas. Es el corazón del sistema republicano el que está siendo puesto a prueba. Es la Constitución la que está siendo puesta a prueba. Es el límite de lo que cualquier jefe de Estado puede hacer sin rendir cuentas. Y todo esto se desarrolla mientras la actual administración ya se encuentra sacudida por denuncias, procesos judiciales y crecientes fisuras entre sus propios partidarios. El efecto de la decisión fue inmediato. Más de 30 medidas ejecutivas firmadas durante el segundo mandato fueron suspendidas. Entre ellas se encontraban órdenes que ampliaban los poderes directos del presidente sobre organismos autónomos, autorizaciones unilaterales para emplear tropas estatales sin el consentimiento de los gobernadores, maniobras presupuestarias realizadas sin consultar al Congreso, y cambios profundos en las normas de contratación y destitución de los funcionarios públicos federales. La estructura montada a lo largo de los últimos años para concentrar la autoridad en la figura de Trump comienza a desmoronarse ante un veredicto que señala, sin margen para la ambigüedad, un exceso de poder. Y lo más impresionante es que esta decisión no proviene de tribunales inferiores, sino de la máxima instancia del país, y ha sido firmada por ministros que, hasta hace poco, se consideraban leales al propio presidente. Esto por sí solo ya representa un cambio radical en la dinámica entre los poderes y amenaza la sostenibilidad política de Trump hasta el final de su mandato. El argumento del tribunal es directo. Ningún presidente está autorizado a gobernar como un monarca. La Constitución de los Estados Unidos establece un sistema de controles y contrapesos en el que los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, actúan de forma autónoma y con capacidad de supervisión recíproca. A lo largo de su mandato, Trump se ha comportado como si este principio básico fuera un obstáculo que había que sortear. Intentó convertir los organismos reguladores en brazos operativos de la presidencia. Alegó control absoluto sobre las Fuerzas Armadas estatales. Quiso reformular el presupuesto federal, suprimir programas y modificar leyes mediante decretos. Ahora, la Corte Suprema dice de manera inequívoca que eso viola los fundamentos constitucionales. Muchos expertos han establecido paralelismos con el escándalo Watergate, que culminó con la dimisión de Richard Nixon. En aquella ocasión, el Poder Judicial también tuvo que reafirmar que ni siquiera el presidente está por encima de la ley. Pero la situación actual es aún más profunda. Si antes el problema era el intento de ocultar pruebas y obstruir investigaciones, ahora lo que está en juego es el propio modelo de gobernanza. La Corte Suprema no solo está revocando medidas o señalando ilegalidades, está redefiniendo los contornos del ejercicio del poder y afirmando en términos claros que Donald Trump ha sobrepasado los límites permitidos. Esto cambia completamente el panorama. Dentro de la Casa Blanca, el clima es de total incertidumbre. Según informes recientes, altos cargos ya hablan de parálisis decisoria.
Hay dudas sobre la validez de las órdenes emitidas previamente, sobre la continuidad de los programas en curso y sobre la viabilidad de futuras acciones sin el visto bueno del poder legislativo. Es como si un sistema que funcionaba a toda velocidad se hubiera interrumpido abruptamente, provocando inestabilidad en todo el engranaje del Estado. Las consecuencias son tangibles. Se han interrumpido las iniciativas de deportación a gran escala. Se han congelado las reformas fiscales que preveían recortes drásticos en áreas como la salud y la educación. Se han suspendido las exoneraciones masivas en la función pública. La administración Trump, que construyó su base de acción casi exclusivamente en medidas ejecutivas, ahora tiene que enfrentarse a un Congreso adverso y a un Tribunal Supremo dispuesto a imponer barreras. Y esto ocurre en medio de un escenario ya inflamable. El presidente es objeto de investigaciones que involucran supuestos casos de corrupción en su gabinete, testimonios de aliados que habrían mentido bajo juramento, mal uso de fondos públicos y escándalos familiares que van desde acciones civiles hasta graves acusaciones éticas. Ante este cerco cada vez mayor, perder el control sobre los instrumentos que le quedaban puede marcar el comienzo de una caída acelerada. Pero quizás el elemento más simbólico de este giro sea el hecho de que está liderado por jueces que él mismo eligió. Amy Coney Barrett, por ejemplo, declaró que ningún presidente puede gobernar sin tener en cuenta el papel del Congreso. Esta frase, procedente de alguien tan alineado ideológicamente con la derecha, es más que una interpretación jurídica. Es una crítica frontal al estilo de gobierno adoptado por Trump, que ha intentado sistemáticamente ignorar al poder legislativo. Y cuando incluso sus propios designados comienzan a manifestarse en contra de sus métodos, es señal de que algo más grande se está reorganizando entre bastidores en el sistema político estadounidense. Y ahora, dime con sinceridad, ¿también tienes la sensación de que los que están en la cima ya han dejado de mirar hacia abajo? ¿Que las decisiones que cambian nuestras vidas siempre favorecen a los mismos, mientras que la mayoría sigue siendo sacrificada? Si compartes este sentimiento, escribe aquí abajo en los comentarios. Estoy cansado de ver cómo todo empeora y nadie hace nada. A veces, cuando ponemos en palabras lo que sentimos, ayudamos a quienes están en silencio, pensando que son los únicos. Pero aquí no estás solo. Aquí se escucha tu voz. Tu dolor es legítimo. Tu indignación es necesaria. Por eso existe este canal, para profundizar donde otros solo pasan por encima. Así que aprovecha y suscríbete ahora. Aquí no hay filtros, no hay máscaras. Hay valor para afrontar la verdad y nombrar lo que otros fingen no ver. Y eso, créeme, es solo el primer paso. La declaración del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, sigue resonando como una profunda señal de alerta. La autoridad sin límites corroe la esencia de la República. No fue una floritura retórica, fue una advertencia precisa, con peso institucional, dirigida a Donald Trump y a cualquier otro presidente que desee traspasar los límites constitucionales. Cuando el presidente del más alto Tribunal de Justicia de los Estados Unidos afirma públicamente que el comportamiento del líder del Ejecutivo pone en peligro el sistema democrático, no hay lugar para la ambigüedad. Es la máxima instancia del Poder Judicial advirtiendo que los cimientos del régimen democrático están siendo corroídos desde dentro. Y cuando esta declaración va seguida de la revocación de 30 decretos presidenciales, ya no se trata de una disputa protocolaria entre poderes. Es un gesto de contención de emergencia, una maniobra institucional drástica para impedir el colapso total del orden republicano. La paralización del Ejecutivo, en este contexto, no es un efecto secundario. Es la intención directa,
una señal de que se han activado los frenos constitucionales y que los excesos del presidente ya no serán tolerados. En los pasillos de la Casa Blanca, los asesores cercanos a Trump ya reconocen la magnitud de la crisis. Algunos mencionan una pérdida total de control. Otros hablan de una ruptura interna. Hay quienes dicen que el presidente está considerando tomar represalias contra la Corte Suprema, cuestionando su credibilidad, atacando a los magistrados que votaron en contra de sus órdenes, e incluso insinuando la posibilidad de ignorar la decisión. Pero este tipo de retórica agresiva, que tantas veces ha fortalecido a su base más comprometida, ahora suena vacía, porque el veredicto no proviene de enemigos políticos, proviene de magistrados elegidos por él mismo. 3 de los jueces que Trump nombró, confiando en que protegerían sus intereses, ahora han votado en contra de sus directrices. Esto desmonta la narrativa de que es objeto de persecución institucional y profundiza aún más su aislamiento político dentro de las estructuras formales de poder. Las repercusiones prácticas son devastadoras. Varias carteras del gobierno no están funcionando plenamente. Los organismos federales que habían adoptado las nuevas directrices de la Casa Blanca están ahora revisando normas internas, edictos, nombramientos y procesos administrativos. Todo lo que se basaba en esas órdenes corre el riesgo de quedar invalidado. Es como si el país se hubiera visto obligado a retroceder varios meses, borrando las huellas dejadas por un gobierno que ahora ve cómo sus decisiones quedan legalmente anuladas. El sector de inmigración ha suspendido las acciones programadas. Los recursos que se habían reasignado a las prioridades políticas del presidente deberán redistribuirse. Se ha bloqueado la agenda de recortes y despidos en la función pública federal. Incluso los procesos en curso, como los contratos de emergencia, los concursos especiales y las reformulaciones presupuestarias internas, están siendo revisados. Los equipos jurídicos del gobierno trabajan a un ritmo frenético para determinar qué es lo que aún puede mantenerse legalmente. Al mismo tiempo, los congresistas convocan audiencias, llaman a testigos y elaboran solicitudes para investigar hasta dónde llegó el intento de acumular prerrogativas que no pertenecen al Ejecutivo. Pero lo que tal vez esté pasando desapercibido para muchos y que representa el punto más delicado de toda esta convulsión institucional es el colapso del estilo de gobierno que Trump construyó. Actuó como si fuera el propietario del aparato estatal, como si tuviera permiso para rediseñar las estructuras a su antojo. Durante algún tiempo, esta postura autoritaria pareció eficaz. Consolidó alianzas por lealtad, nombró a aliados para puestos estratégicos, desmovilizó mecanismos de control, deslegitimó a los medios de comunicación, acusó a sus adversarios de traición a la patria y utilizó el miedo como instrumento de dominación. Ahora, con una sentencia judicial incontestable en sus manos, este modelo, basado en la imposición, comienza a desmoronarse, y la percepción pública ya no ve a Trump como un líder firme ante la crisis, sino como el propio agente causante de la inestabilidad institucional que asola al país. En las calles, el sentimiento aún es contenido, pero cargado de tensión. Parte de los partidarios más fieles intenta minimizar la decisión de la Corte, acusándola de traición. Pero hay un ala creciente que muestra incertidumbres. Los comentarios en las redes sociales revelan simpatizantes decepcionados con los jueces nombrados por Trump. Algunos se preguntan si el plan del presidente tenía realmente un rumbo definido, o si todo se llevó a cabo basándose en la impulsividad, la vanidad y el deseo de control absoluto. Este desgaste emocional dentro del propio grupo de apoyo es lo que más asusta a los articuladores del Partido Republicano.
porque la fuerza de Trump siempre se ha basado en seguidores incondicionales. Si esa lealtad comienza a desmoronarse, su base política comienza a derrumbarse. En el poder legislativo, el clima también está cambiando. Los parlamentarios conservadores más moderados han iniciado un movimiento de distanciamiento. En discursos y notas públicas comienza a surgir un discurso que, sin confrontar directamente al presidente, exalta la importancia de la restauración institucional, la separación de poderes y el retorno al diálogo con el poder judicial. Son señales sutiles, pero que indican una reubicación estratégica. Muchos ya se dan cuenta de que seguir vinculados a Trump puede convertirse en una carga política en las próximas semanas. Sobre todo si las comisiones de investigación concluyen que hubo un intento deliberado de concentrar poderes que constitucionalmente no pertenecen al Ejecutivo. Y hay un factor legal con potencial para generar una nueva ruptura. Si se demuestra que Trump recibió dictámenes formales de sus asesores jurídicos señalando la inconstitucionalidad de las órdenes que firmó, y aún así optó por llevarlas adelante. Esto podría constituir una grave violación del juramento presidencial. En este escenario, el juicio político dejaría de ser una especulación y se convertiría en una consecuencia legítima ante una infracción institucional probada. Y este tema ya comienza a circular con discreción en las oficinas del Capitolio, todavía con cautela, todavía con temor a las reacciones del presidente. Pero por primera vez desde que asumió su segundo mandato, la palabra destitución vuelve a debatirse con seriedad entre los miembros del Congreso que antes evitaban siquiera mencionarla. La situación ha alcanzado tal nivel de tensión que incluso nombres históricamente vinculados a Trump prefieren guardar silencio. Figuras que lo defendían con vehemencia en las redes sociales y en los canales de televisión, ahora callan, no por miedo, sino por cálculo. Saben que, si la opinión pública cambia definitivamente, ponerse del lado de Trump puede significar hundirse con él. Y la historia de la política en Estados Unidos muestra que estos cambios suelen ser repentinos. Basta con una revelación inesperada, un audio comprometedor, un intercambio de mensajes y todo cambia. La gran pregunta es, ¿cuál será la reacción de Trump? ¿Aceptará los límites impuestos por la Corte Suprema e intentará seguir dentro del nuevo campo institucional? ¿O se radicalizará aún más? ¿Enfrentará directamente a los demás poderes, avivará a su base y alimentará un ambiente de confrontación civil interna? Por su historial, la segunda alternativa parece más acorde con su perfil. Pero esta vez, el margen de maniobra se ha reducido. El Poder Judicial ha tomado su posición. El Poder Legislativo lo sigue de cerca. La prensa cubre cada detalle y la población comienza a cuestionar. El cerco se cierra. Y tal vez estemos ante el momento exacto en que un líder, hasta entonces considerado intocable, se da cuenta de que su autoridad ya no es absoluta. Es el instante en que el hombre más poderoso del país se enfrenta a la realidad de que la Constitución de los Estados Unidos sigue prevaleciendo sobre cualquier decreto personal, por muy importante que sea. Pero la tormenta institucional no termina ahí. Se extiende como una fisura silenciosa que atraviesa la columna vertebral del sistema estadounidense, abriendo grietas en estructuras que antes se consideraban sólidas. La decisión de la Corte Suprema no representó un desenlace. Fue el detonante de una serie de revisiones constitucionales y políticas que se prolongarán durante largas semanas, tal vez incluso meses. Ahora, cada decreto presidencial será observado con recelo. Cualquier medida tomada bajo el argumento de la autoridad ilimitada será reevaluada, impugnada, bloqueada o invalidada. El aparato federal está atónito.
Y no es exagerado afirmar que el modelo de gobierno construido por Donald Trump a lo largo de sus mandatos se está desintegrando ante los ojos de la nación. Lo que reveló este juicio no fue solo un exceso puntual. Fue la confirmación de que Trump ejerció el poder no sobre la base de la legitimidad constitucional, sino explotando el vacío de resistencia. Mientras el Congreso permanecía desunido, el Poder Judicial vacilaba y la sociedad se dividía entre el temor y la idolatría. Él avanzaba. Ahora, ante un límite impuesto por la propia Constitución, su proyecto personal se encuentra con un obstáculo insuperable. La fragilidad de esta estructura forjada de improviso se hace visible en los engranajes del Estado. Departamentos federales que durante años obedecieron órdenes directas de la presidencia, ahora cuestionan su propia autonomía. Los directores públicos que siguieron las orientaciones políticas de Trump se ven obligados a interrumpir acciones, revisar dictámenes y rescindir contratos. La base jurídica de miles de decisiones administrativas se evaporó de la noche a la mañana. Y en ese vacío se instala el temor, miedo a los litigios, a las sanciones, a ser responsabilizados por cumplir directrices que ahora se consideran ilegítimas. El pánico que se instala no proviene de la oposición, nace del interior del propio gobierno, entre funcionarios que al parecer fueron utilizados como engranajes de un esquema que ahora se muestra fuera de la ley. La Corte Suprema, al derogar estas medidas, inició el proceso de reconstrucción del Estado de Derecho. Pero restablecer la legalidad no será una tarea sencilla. Exigirá una acción valiente por parte de las instituciones. El Congreso tendrá que asumir su papel de supervisión y romper con la comodidad de esconderse bajo el escudo del Ejecutivo. El Ministerio Público deberá actuar con firmeza. Los gobernadores, cuyas competencias han sido vulneradas, deberán exigir una reparación. Los magistrados de instancias inferiores, inspirados por el ejemplo del Tribunal Supremo, tendrán que reafirmar que ninguna figura política está por encima de la ley. Este es un momento que exige conciencia colectiva, porque la crisis no es solo entre partidos. Es una amenaza directa al sistema republicano. Si no se contiene esta escalada autoritaria, lo que queda de la democracia puede quedar reducido a una apariencia vacía. Más significativo que cualquier medida jurídica es el hecho de que el propio Trump, que siempre ha cultivado su imagen como alguien por encima de las normas, ahora está atrapado en el cerco de las leyes. Durante años ha coqueteado con el caos. Ha estimulado rivalidades, fomentado narrativas conspirativas, desmantelado espacios de negociación y gobernado desde el miedo. Sus discursos estaban cargados de provocaciones calculadas, insinuaciones hostiles y bravuconadas planificadas. Pero ante una deliberación sólida, respaldada por 7 de los 9 jueces del tribunal, se ve sin salida. Ninguna red social es capaz de deshacer una decisión de esta magnitud. Ninguna manifestación revierte una votación constitucional. Ninguna retórica populista resiste un pronunciamiento judicial que redefine los contornos del poder. Y tal vez por primera vez, Trump se enfrenta al límite que nunca aceptó reconocer: el fin de su propia libertad para actuar sin consecuencias. El impacto político es gigantesco. Los precandidatos del Partido Republicano, que utilizaban la imagen de Trump como base, ahora se replantean su estrategia. Las campañas electorales vinculadas al presidente comienzan a recalibrarse. Los expertos políticos evalúan que el impacto de esta sentencia puede alterar drásticamente la dinámica electoral. El votante más moderado, que ya desconfiaba de la radicalización institucional, ahora encuentra una confirmación procedente de la más alta instancia del Poder Judicial. El riesgo era concreto, la amenaza real.
E incluso los nombres designados por Trump para la Corte Suprema reconocieron la urgencia de contener los abusos. Esta percepción puede representar un cambio definitivo en el imaginario popular. Cuando el aura de poder absoluto se desvanece, lo que queda es un liderazgo debilitado, rodeado de investigaciones, abandonado por antiguos aliados y desacreditado por las instituciones. En este nuevo escenario, el Congreso se encuentra ante un punto de inflexión. O se posiciona para garantizar que se respeten los principios constitucionales de ahora en adelante, o se convertirá en corresponsable de un intento de centralización autoritaria del poder. Porque sí, lo que ha ocurrido hasta ahora ha sido un intento concreto de romper el equilibrio democrático, y si no hay una respuesta clara, con responsabilizaciones efectivas, el mensaje transmitido será peligroso, que basta con manipular estructuras, nombrar aliados y presionar a las instituciones para volver a intentarlo. Por eso los próximos pasos son decisivos. Las investigaciones deben continuar. Las comisiones deben convocar audiencias. Los documentos deben salir a la luz. El país tiene derecho a saber quién encubrió estas medidas, quién ignoró las alertas, quién se benefició y quién formó parte del plan. Y si has seguido todo hasta aquí, indignado, atento, creyendo que aún es posible que haya justicia, entiende, tu participación es esencial. Ahora que los hechos están al descubierto, no permitas que se vuelvan a ocultar. Si aún no estás suscrito a este canal, este es el momento. Únase a nosotros. Aquí seguiremos acompañando cada paso, cada voto, cada intento de manipular el sistema. Y si cree que esto no puede olvidarse, comparta este vídeo. Envíelo a esa persona que todavía cree que todo esto fue solo una exageración. Porque cuando la verdad se cuenta con claridad, tiene el poder de despertar conciencias. El reto ahora es reconstruir no solo los engranajes del gobierno, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El trauma de años de concentración de poder y desmantelamiento de las garantías democráticas no se superará de la noche a la mañana. Pero el veredicto de la Corte Suprema muestra que aún hay frenos, aún hay defensores de la legalidad. Aún resisten las voces que se alzan contra el autoritarismo, incluso cuando se disfraza bajo la forma de órdenes legítimas. El futuro de la República estadounidense estará marcado por las decisiones que se tomen a partir de ahora. Y por ti que decides informarte, cuestionar, difundir y no callar. Porque los capítulos más importantes de la historia los escriben aquellos que se niegan a bajar la cabeza cuando el mundo parece derrumbarse.